la vamos a tener que hacer bien rapidito, ya va a ser bastante resumida. La próxima semana vamos a volver a trabajar en esto para que no tengamos muchas dificultades y bueno, además que hay muy poquitos. Ya me imagino que algunos de ustedes ya habían pensado que se iba a suspender la clase ya, así que vamos a comenzar. ¿Se ve la pantalla? Además, encima tengo un ruido hermoso detrás. Ya, chiquillos, atentos nomás, trabajemos rapidito con esto. No creo que alcancemos a hacer todas las actividades como siempre por el tema del horario, pero de todas formas las tienen que hacer en la casa sí o sí. Ya, chiquillos, lo otro, está habilitada ya la prueba para que empiecen a entregar los microcuentos, ¿ya? Está habilitada la prueba en WebClass, le mandé la rúbrica a sus apoderados para que vean bien qué es lo que vamos a evaluar y todo. Recuerden cuáles eran los 3 temas que yo les indiqué que tenían que ir en los microcuentos, ¿ya? Así que bien atentos con eso, por favor, y harto ojo cuando traspasen esos microcuentos a WebClass, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar. Así que vamos a comenzar, chiquillos. Amparo, te veo. Amparo, ¿tienes el dominó de matemática? ¿Ahí? ¿Sí? Ya, súper. Para tenerte ahí anotadita también. Ya. Hoy día, entonces, vamos a ver palabras que hemos aprendido y palabras que cambian. Así es el título de la clase. Ya, vamos a comenzar. Martes 20 de octubre, entonces, objetivo de la clase, formar oraciones utilizando artículos, sustantivos y adjetivos para mejorar la producción de textos breves y entregar mensajes de manera clara. Ya vamos a trabajar esto hoy día para que también ustedes puedan apoyarse un poquito más para la creación de sus microcuentos. Y también vamos a identificar el género de algunas palabras extraídas de textos breves para mejorar la producción adecuada de textos escritos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tíos, es recordar. ¿Recordar qué? Vamos a recordar qué son los sustantivos, qué son los artículos y qué son los adjetivos. Primero, ¿qué son los sustantivos? Vamos a recordar que los sustantivos son aquellas palabras que nombran, ¿ya?, a personas, animales o cosas, ¿ya? También los objetos. Y vamos a recordar que esto nosotros lo vimos en junio, chiquillos. Los accidentes del sustantivo. ¿Cuáles eran estos accidentes? Cuando nosotros el sustantivo lo podíamos separar por género, ya fuera género femenino o masculino, y también por número cuando era singular o plural. Singular cuando íbamos a estar hablando de una persona o de una cosa, y en plural cuando íbamos a hablar de 2 o más. Aquí teníamos, por ejemplo, estos accidentes del sustantivo por número, ¿ya? En singular, caramelo, y en plural, caramelos. En singular, yo digo gato, y en plural, digo gatos. En singular, yo puedo decir auto, y en plural, digo autos. En singular digo estrella, porque me estoy refiriendo a una, y en plural digo estrellas. Estrellas. ¿Ya? Y ahí yo ya tengo clarito que pueden ser 2 o más. Ahora, cuando nos vamos al ejemplo de este accidente del sustantivo, pero por género, que es género femenino o masculino, nosotros decíamos, en masculino es gato, y en femenino es gata. Masculino, niño, y en femenino, niña. Después tenemos en femenino la palabra amiga, y en masculino la palabra amigo. Y finalmente, profesor en masculino y profesora en femenino. Nosotros hicimos hartos ejercicios de esa vez con los sustantivos, ¿ya? Y no sé si se acuerdan que hasta trabajamos un bachillerato de los sustantivos, que ahí estuvimos hartos en clase, ¿ya? Ahora, para continuar, perdón, nosotros tuvimos vamos a separar los sustantivos en 2 tipos, ¿ya? Estas clases de sustantivos, que eran el sustantivo común y el sustantivo propio. Como sustantivo común, siempre van a ser aquellos que nombran a personas, animales, plantas o cosas,
¿Ya? Por ejemplo, niños, pelota, perro, casa. En cambio, los sustantivos propios identifican a personas, animales y lugares distinguiéndolos de los demás. ¿Ya? Por ejemplo, Agustín, yo me voy a referir a un Agustín. ¿Ya? Chile, Chile sabemos que es un país, pero ¿de qué país hablo? De Chile. Entonces es un sustantivo propio. Después cuando yo digo Toby, que puede ser alguna mascota que ustedes tengan, y tenemos también Santiago. Santiago puede ser la ciudad o Santiago puede ser el nombre de alguna persona. ¿Ya? Entonces ahí nosotros teníamos la diferencia entre el sustantivo común y el sustantivo propio, que también la trabajamos bastante. Ahora, esto era importante y nosotros lo recordamos cuando dijimos que todos los sustantivos propios se escribían con letra inicial mayúscula. Ya esto yo se los voy a volver a recordar ahora porque es bien importante que lo tengan en cuenta para la creación de sus microcuentos. Ahora dice actividad. Esta es la actividad número 1. Lea el texto que se presenta a continuación y seleccione 6 palabras. Luego clasifíquelas en femenino o masculino en el cuadro que se presenta. Ya yo el cuadro no lo puse aquí, pero lo podíamos colocar después. Ya, a ver, chiquillos, por el tema de la hora, les voy a dejar la actividad ahí, ¿ya? Para que ustedes la puedan desarrollar en la casita y alcancemos a ver todo lo demás, para recordar el resto de las cosas, ¿ya? Así que las actividades las hacen en la casa, ¿ya? Oigan. Después, la actividad número 2 dice, observe las imágenes y escribe una oración con la palabra que corresponda, utilizando adecuadamente el género de estas, ¿ya? Chiquillos, aquí, por ejemplo, yo sé que hay algunos que pueden decir que esto es un conejo o una conejita, ¿ya? Otros que al computador, en vez de decirle el computador, le dicen la computadora, ¿ya? Y aquí a este es un armario, ¿ya? El armario o el closet, eso sí ya está ahí en específico, pero tienen que hacer bien la oración. Por favor, las tienen que escribir de manera adecuada. Ahora, chiquillos, continuando. Vamos a avanzar. Aquí. El adjetivo. ¿Qué es el adjetivo, chiquillos? El adjetivo es una palabra que forma parte de la oración, ¿ya? Y siempre acompaña el sustantivo. Su función principal en la oración es ampliar o precisar el significado del sustantivo. Es decir, complementarlo cuando sea necesario, para que la oración no nos quede tan vacía. Para hacerla más completa, vamos a utilizar este adjetivo. Como el adjetivo tiene género y número siempre, debe estar en concordancia con el género y número del sustantivo al que determina. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Perdón. Guillos, me equivoqué ahí, le puse el adjetivo y era el artículo. Perdón, voy a avanzar aquí en la actividad. ¿Ya? Ahí está. Y nosotros tenemos estos dos tipos de artículos. Espérame un poquito. Chiquillos, se escucha ruido. Ahí sí. ¿Ya puedo decir algo? ¿Qué le pasó a Lucas? Mire, para usted, el otro inspector que esté, sea quien sea, o los otros inspectores y los demás compañeros, si se preguntan por qué una niña, es mi prima que cuando mi mamá está trabajando, ella está de encargo por si pasa algo o por si hay algo importante que hacer y se me olvida. Está activando. No escuché nada más. Ya, chiquillos, pero vamos a continuar aquí con esta para no perder. Ay, me equivoqué.
Espérenme un poquito, niños. Voy a empezar todo de nuevo. Voy a avanzar rapidito, rapidito. Esto, chiquillos, es de lo... Entonces, esto del... perdón, es del... Iba a ir al artículo primero, aquí está. Me confundí, puse el título equivocado, por eso la definición está distinta, ¿ya? Entonces, los artículos, ¿ya? Acuérdense que entonces esta parte variable de la oración que acompaña siempre al sustantivo para expresar su género y número y su función gramatical. Tenemos dos tipos de artículos, ¿ya? Los determinados o definidos, que son el, la, los y las, y los artículos indefinidos o indeterminados, ¿ya? Los artículos determinados o definidos son aquellos que se utilizan cuando se conoce el sustantivo. Por ejemplo, el niño jugó todo el día. Los estudiantes irán de paseo. La casa de Felipe es muy grande, ¿ya? Los artículos definidos como el y la se utilizan en formas singulares, es decir, cuando nosotros estamos hablando de una sola persona, ¿ya? O de una sola cosa. Y cuando nosotros estamos diciendo los o las, lo utilizamos en plural, cuando nos referimos a dos o más personas o cosas. Y tenemos los artículos indeterminados o indefinidos, ¿ya? Un, una, unos y unas. Los artículos indeterminados o indefinidos, chiquillos, se utilizan cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Por ejemplo, un niño jugó todo el día. No sabemos qué niño, solo sabemos que un niño jugó todo el día. Unos amigos salieron al parque. ¿Qué amigos habrán salido al parque? No lo sabemos. Por eso decimos unos amigos salieron al parque. No los podemos identificar. ¿Ya? Entonces, los artículos indefinidos, como un y una, se utilizan en formas singulares y los artículos indefinidos, como unos y unas, se utilizan en formas plurales, ¿ya? Cuando hablamos de dos o más personas o cosas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Van a leer este texto, ¿ya? Y van a identificar los artículos. Dice, el niño tenía una gran casa. Los lujos eran parte de su vida. Sin embargo, no tenía amigos. Un día conoció a Fernando. Él le enseñó a andar en bicicleta y juntos comían las galletas más ricas preparadas por Antonia. La empleada de la casa perdón. Lamentablemente, Fernando se tuvo que ir a vivir en un lejano lugar. Ahora solo se comunican a través de cartas. ¿Ya? En ese texto ustedes van a tener que identificar los artículos. ¿Ya? Voy a avanzar para ir viendo y vamos a ver cuáles alcanzamos a realizar. Después van a tener que leer atentamente e incorporar el artículo que corresponde. Ya, por ejemplo, aquí en el primero dice, comida estaba muy rica. ¿Qué artículo irá aquí antes? ¿Qué artículo irá antes del sustantivo ahí, comida? ¿Cuál será? A ver, Lucas. Ya, mira, algunos pudieran decir la comida estaba muy rica, Ya. pero si se dan cuenta en el espacio es más y hay que usarlo. Entonces sería esta comida estaba muy rica. Pero no, Lucas, no porque haya más espacio con las líneas significa que la palabra vaya a ser más grande, ¿eh? Recuerda que si uno escribe en el cuaderno, hay algunos que escriben muy pequeñitos y otros que escriben muy grande. Uno para el que a lo mejor ese espacio va a ser suficiente y a otro no le va a alcanzar. ¿Ya? A ver, la siguiente que dice, a medida que pasa tiempo, niñas son más coquetas. A ver, ¿qué será ahí? A ver, Amparo. Las niñas.
¿Ya? Y dice, aquí van las niñas, muy bien, pero a medida que pasa el tiempo, muy bien. A medida que pasa el tiempo, las niñas son más coquetas. ¿Ya? Muy bien. La oración número 3 dice, computador se dañó cuando se ensució. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, Antonella. El computador. El computador, muy bien. El computador se dañó cuando se ensució. ¿Ya? Muy bien. Después en la 4 dice, conejos se escaparon de la casa. A ver, Florencia. El conejo se escapó de su casa. Momento, mira, Florencia dice, conejos se escaparon de la casa. Estamos hablando en plural. ¿Qué será? Los conejos. Los conejos, ya. Pero también podemos decir, unos conejos se escaparon de la casa. ¿Ya? Sí. Muy bien, Florencia. Súper. Ay, perdón, chiquillo. Se me fue. Ya. María tiene perro muy grande. A mí me da miedo cuando ladra, perdón. María tiene, ¿qué será? Tiene el, la, los, las, un, una. ¿Qué será? María tiene. Lucas, ¿logras identificar el artículo? Dígame. No logré identificar porque no escuchó bien, porque si se ve súper bien y está súper bien conectado, no se escucha medio que sí, medio que no, o al menos yo lo escucho así, pero... Ya, no se preocupe, mi amor. Vamos a ver, Antonella, a ver si la Antonella... Porque Lucas, no la encuentro. cortaba rato. A ver, Antonella. Un perro. Exacto, muy bien. María tiene un perro muy grande. A mí me da miedo cuando ladra, ¿ya? Y si yo digo, me ha crecido demasiado pelo. El ¿Qué pelo. será? El pelo, excelente, Antonella, muy bien. Tenía grandes orejas. El muñeco. El muñeco, muy bien. El muñeco tenía grandes orejas. Y después el último. El camino era muy largo, aún así logramos llegar. Muy bien, chiquillos, ahora ustedes entonces con esto se van dando cuenta que estos artículos siempre acompañan al sustantivo respetando el género y el número. Ya, por ejemplo, yo no puedo decir los muñecos tenía grandes orejas porque yo tengo la palabra muñeco que está en singular. Ya, si yo tuviera muñecos, podría decir los muñecos. Entonces, como no está en plural, yo tengo que decir el muñeco. ¿Ya? Por eso ustedes se tienen que ir dando cuenta siempre del género y el número del sustantivo para poder escribir el artículo que corresponde. En esta actividad, chiquillos, que es la actividad número 7, ustedes van a escribir oraciones. ¿Ya? Van a escribir las oraciones que corresponden según el artículo presentado, ¿ya? El, la, los, las, un, una, unos, uno, unos y unas, ¿ya? Tienen que escribir sí o sí en el cuaderno las oraciones. A ver, déjenme ver qué hora es, a ver si alcanzamos a hacer algunas.
chiquillos, la próxima semana vamos a repasar esto, ¿ya? Y voy a modificar aquí lo del adjetivo, ya que nosotros íbamos a hablar sobre el adjetivo calificativo. ¿Ya? Acuérdense que los adjetivos a nosotros nos daban, nos indicaban las características de algo o de alguien, ¿ya? Aquí está, el adjetivo calificativo, ¿ya? Que es el que nosotros íbamos a ver. Yo aquí, chiquillos, esto es un error mío, que puse el significado del artículo, ¿ya? Entonces, teníamos nosotros aquí al adjetivo calificativo, que es aquel que nos sirve a nosotros para calificar o dar una característica del sustantivo, ¿ya? Del cualquier sustantivo que nosotros estemos hablando, de un animal, de una persona, de una cosa, de lo que sea, ¿ya? Y decíamos, si ahí, por ejemplo, dice bueno, bajo, bonito, suave, perfumado, entre tantos otros calificativos que podemos tener. Y hay un ejemplo, dice, mi amigo es un niño muy simpático, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo las descripciones también para poder describir los personajes y trabajamos con los adjetivos calificativos? ¿Ya? Entonces aquí ustedes van a identificar las palabras que sean adjetivos en este texto y después van a crear oraciones, ¿ya? Con la palabra que corresponde a la imagen. Por ejemplo, aquí yo tengo un unicornio y ustedes van a indicar una característica, ¿ya? El unicornio es muy tierno, y ahí ustedes van a colocar. El unicornio es muy pequeño, el unicornio es muy grande, y así van a tener que ir dando las características, ¿ya? Voy a ver. No logro verla ahora. Ya. Ya, chiquillos, esto lo vamos a ver bien la próxima semana para que no tengamos problemas. Ya vamos a revisar todo esto de nuevo de manera más tranquila y vamos ¿Te a... puedo decir algo? Dígame. Una vez en una de las vacaciones que fui con mi mamá, nos perdimos en el cerro, pero con mucha suerte encontramos un copihue rojo. Estaba súper escondido porque había ¿Sí? muchos árboles alrededor, pero en un lugar estaba descubierto el árbol donde era el camino para ir, donde era la entrada. ¡Au! Ya, chiquillos, miren, les voy a mandar esto enseguida para que lo puedan tener. Ya necesito que sí o sí hagan todas las actividades. Ya la de los sustantivos, que son... Perdón. Son 2, las del adjetivo también son 2, y del artículo, aquí en el artículo tenemos 3. Que es esta, la actividad número 5, la 6 y la 7. Ya, para que por favor las hagan en la casa. Tienen que hacerlas todas para que la próxima semana solamente las revisemos con calma y trabajemos ahí tranquilitos. Ya, niños, por favor empiecen a trabajar en el microcuento y recuerden que el viernes tenemos la prueba del libro. Amparo. Tía, las cositas que usted dijo son guías. ¿Qué cosa? ¿Lo del microcuento o las actividades de ahora? ¿Lo del microcuento? Las actividades. No, las actividades. No, las de ahora son como las actividades que hacemos en todas las clases, ya como las guías que no mandamos, tienen que hacerlas ahí en la casa. Ir leyendo de los Power apenas se los mande y van desarrollando. Ya. Gracias, La tía. No se olviden de la prueba del libro. A ver, Florencia, rapidito. Tía, Dígame. la tarea de matemática, ¿cuándo la tengo que entregar? ¿Cuándo? Lo antes posible. Ya que yo ya la tengo lista. ¿Sí? Sí. Ya, dígale a la mamá que le saque una foto y me la mande. Ya. No hay problema. Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahora sí.
Cuídense mucho, les mando esto enseguida para que comiencen a trabajar. No se olviden de sus microcuentos, por favor, y el viernes de la prueba del libro. Les voy a pedir materiales para el día viernes, para ciencias, ¿ya? Así que cuídense mucho, un abrazo grande, besitos a todos. Gracias, profesora Débora. Entendemos lo ocurrido. Cariños a todos, besitos.